entonces, como les decía, mi nombre es Juan Esteban, yo soy residente de Medicina Interna de tercer año de la Universidad de Antioquia. Les voy a presentar las guías de práctica clínica de cardio-oncología de la ESC, ¿cierto? Pues mi asesor para la charla fue el doctor Carlos Jorge Atencia, el cual es médico internista, profesor pues, como tal de medicina interna de la universidad y está haciendo pues, su maestría en epidemiología, ¿cierto? Entonces, el derrotero será pues, hablar sobre cuál fue la metodología que se utilizaron, los principios generales de cardio-oncología que ellos proponen en la guía, la estratificación del riesgo y cómo la proponen, cuál es la prevención y seguimiento durante el tratamiento oncológico, tanto primaria como secundaria, cuál es el manejo de estos trastornos cardiovasculares asociados. Principalmente nos vamos a centrar en disfunción ventricular para las antraciclinas y para inhibidores de HER2 y la miocarditis para inhibidores del checkpoint y finalmente unas conclusiones. Entonces, obviamente, pues por aras del tiempo, ya que la guía es muy larga y tiene muchas recomendaciones, nos vamos a centrar en esto. Eh, con respecto a la metodología, entonces, los miembros de esta guía, pues para hacer el Task Force, fueron expertos como tal pues, en esta rama de la cardio-oncología, pues que esto incluye hematólogos, incluye oncólogos e incluye cardiólogos, ¿cierto? Y la idea era que fuera una representación mixta de la región de la Sociedad Europea de Cardiología, la cual permitiera pues como que hubiera diversidad y inclusión. Se hizo una revisión crítica de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos y se clasificó, perdón, las recomendaciones según clase de evidencia y fuerza de la evidencia. Se buscó que hubiera una votación de más del 75% del panel para cada recomendación y todos los autores proporcionaron una declaración de intereses para, digamos, que fuera más limpio como todo el proceso, ¿cierto? Entonces ellos proponen esta clase de recomendación, estos niveles de la evidencia, ¿cierto? Entonces, clase 1 es que en general la evidencia lo que hablaron todos los expertos estaban de acuerdo en que este procedimiento o este tratamiento era útil o beneficioso o efectivo y por lo tanto las palabras que ellos utilizan es que se recomienda o está indicado. La clase 2 depende, ¿cierto? Hay, digamos, una evidencia que es conflictiva y que puede ser divergente, tanto entre la evidencia como las opiniones de los expertos y por lo tanto, digamos, se dividiría en 2A y 2B, siendo la 2A digamos que la evidencia y la opinión está más a favor que en contra y la 2B quedaría como en el medio, ¿cierto? Entonces, los verbos que utilizan es que debería de considerarse o se podría considerar. Y finalmente la clase 3 es que es claro entre todos los expertos y entre la evidencia de que ese procedimiento o ese tratamiento no se debería de realizar. Y los niveles de evidencia, que cada una de las clasificaciones, digamos que tiene un nivel de evidencia, sea A, B o C, se dividen así, siendo A basados en grandes RCTs, múltiples RCTs o metaanálisis. En el nivel de evidencia B son los que tienen o un RCT únicamente o estudios aleatorizados grandes pues, dentro de este nivel, y el nivel C sería principalmente opinión de expertos y de pequeños estudios, ¿cierto? Hay que tener en cuenta entonces pues, que es algo similar pues, a esta clasificación, ¿cierto? Que si nosotros lo tradujéramos a cada grade, ¿cierto? Sería pues, tener en cuenta cuando es fuerte a favor, débil en contra y fuerte en contra, ¿cierto? Y tener en cuenta que en este cajón donde se encontraría esa clase de recomendación 2A o 2B, uno lo que debe de hacer es primero individualizar las decisiones con nuestros pacientes y darles, digamos, todo el contexto de cuáles son los pros, cuáles son los contras y ayudarnos a tomar esa decisión. Y tener en cuenta cuando estamos en clases de evidencia, sea 1 o sea 3, es claro de que o se debe ofrecer y se debe de realizar esa recomendación o no se debe hacer dependiendo si es 1 o 3, ¿cierto? ¿Cuál es la crítica entonces de esta metodología? Ellos como tal no ponen, no son claros en poner que haya una pregunta pico para las recomendaciones y como tal, cuando dan las recomendaciones, uno, digamos, si siguiera la metodología GRADE, se deberían dar como unas alternativas a las recomendaciones. Es decir, se prefiere ECO 3D contra ECO 2D para el seguimiento, ¿cierto?
En cambio, ellos no simplemente dan, digamos, la opción, pero no dan la alternativa disponible, ¿cierto? La otra alternativa disponible. Bueno, ahora hablando de principios generales, entonces la cardio-oncología como tal se formó para intentar llevar una integración de las diferentes disciplinas, como les había dicho, principalmente hematología o hemato-oncología, oncología y digamos que toda esta prevención de riesgo cardiovascular derivada pues de cardiología. Lo que se quiere hacer es intentar que las recomendaciones para prevenir este riesgo cardiovascular sean lo más posiblemente permisibles y efectivas para llevar a cabo el tratamiento oncológico y que este riesgo dado por esta toxicidad de los medicamentos oncológicos seamos capaces de identificar cuál es el riesgo basal de nuestro paciente y dependiendo cuál es la exposición que va a tener y cuál es el tiempo del mismo, digamos que identificar cuál es ese riesgo y de cuáles complicaciones podría tener, ¿cierto? Entonces, la idea es clasificar ya cuando lo presentan cuál es la severidad de estas complicaciones, ¿cierto? Y finalmente hacer un seguimiento continuo antes, durante y después del tratamiento oncológico. Entonces, aquí tenemos más o menos cómo es, digamos, esa línea del tiempo que ellos proponen, ¿cierto? Clasificar a nuestro paciente en bajo, moderado o alto riesgo. Vamos a ver que los que tienen mayor riesgo, vamos a tener más probabilidad de tener estas complicaciones cardiovasculares durante principalmente el tratamiento, pero que esto pues va a mantenerse también teniendo un riesgo mayor cuando se encuentran, digamos, en el seguimiento. Por eso es muy importante, digamos, desde antes, como durante y después, hacer este seguimiento e intentar bajo ciertas, digamos, manejos, intentar llevar a nuestros pacientes a un riesgo menor del que se podrían digamos, al cual podrían estar expuestos si no se realiza este seguimiento y este manejo específico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Entonces, identificar, digamos, los riesgos dependiendo de la edad, del sexo, la genética de nuestro paciente, cuáles son esos factores de riesgo cardiovasculares previos, cuáles se han recibido terapias cardiotóxicas previas, los factores del estilo de vida, ¿cierto? Y algunos, digamos, hallazgos complementarios como tales, por ejemplo, utilizar el uso o no pues de las troponinas o BNPs, ¿cierto? En un EKG basal las pruebas metabólicas sean la hemoglobina glicada, el perfil lipídico y la valoración imagenológica, ¿cierto? Entonces, el espectro de cardiotoxicidad es muy amplio, ¿cierto? Entonces, estos son simplemente unos cuantos, ¿sí? Porque la guía incluso nos da más causas, digamos, de medicamentos o de procedimientos, por ejemplo, los CAR-T-cells, la realización de terapias mielablativas previo pues, a trasplante, de cómo todos estos nos van a llevar a diferentes riesgos cardiovasculares y complicaciones. Entonces vemos, por ejemplo, como las antraciclinas, que son, digamos, la reina y la que tiene mayor evidencia hasta ahora, cómo pueden llevar a falla cardíaca, principalmente dependiendo de la dosis, ¿cierto? Cuando está una dosis acumulada de más de 250 miligramos por metro cuadrado, puede llevar a 5.2 veces mayor riesgo, ¿sí? Y simplemente la disminución de la fracción de inyección sin contar en cuenta la clínica, un 12% de los pacientes. Pueden presentar arritmias, pueden presentar pericarditis. Los inhibidores de HER2 muy similar, en menor, digamos, proporción, pero también pueden llevar a falla cardíaca y a disminución de la fracción de eyección. Y inhibidores de tirosinquinasa relacionados con HER2, entonces tenemos pues les pueden generar arritmias, ¿cierto? Por ejemplo, y prolongación del QT, por ejemplo, neratinib y lapatinib. La terapia para el mieloma, como tanto los inmunomoduladores como los inhibidores de proteasoma y otros medicamentos como el daratumumab pueden llevar a diferentes riesgos, sea hipertensión pulmonar, riesgos tromboembólicos y pues, infarto agudo de miocardio, hiperglicemia, hipertensión. Los inhibidores del BEF, muy similar, agregando digamos que eventos aterotrombóticos y los inhibidores de la tirosinquinasa tipo imatinib y otros, tenemos como pueden llevar también, además de todos los ya mencionados previamente, aumento pues de ligoproteínas tipo LDL y pues derrames pericárdicos o derrames pleurales. Entonces ellos, digamos que con este aspecto nos proponen entonces la estratificación del riesgo y cómo ellos proponen la estratificación.
Ellos proponen que se realice antes del inicio de una terapia potencialmente cardiotóxica en todos los pacientes, ¿cierto? Con una clase 1, nivel de evidencia B, y consideran que se debería de utilizar, o bien, se podría utilizar, digamos que con una clase 2A y nivel de evidencia C. Ojo con esto, que se debe considerar el uso de una calculadora de riesgo. Ellos proponen una llamada el HFA-ICOS para la clasificación de esa toxicidad. Recomiendan además que los pacientes que son con bajo riesgo, según esa escala, sean llevados a terapia oncológica sin retraso. Los de moderado riesgo también, pero digamos que en estos se podría realizar una valoración por cardiología 2B-C, ¿cierto? Y se recomienda referir a los pacientes con alto riesgo a cardiología previo al inicio, 1 y ojo, nivel C, ¿cierto? Entonces, estos serían como los algoritmos, digamos que son la columna vertebral pues, de esta guía, ¿cierto? Entonces tenemos el riesgo HFA-ICOS, ¿cierto? Dependiendo de unas características que ya vamos a ver más adelante, y un electrocardiograma basal, ¿cierto? Para ver si identificamos arritmias o prolongación del CULT o alguna enfermedad cardiovascular para llamar a cardiología, ¿cierto? Unos péptidos iniciales, ¿cierto? Y troponinas, una ECO-TT inicial, ¿sí? Y si están alterados, pues llevar a cardiología y ya toda la parte del examen físico, la historia clínica y el riesgo metabólico, ¿cierto? Ya, digamos que con todo esto, llevar a clasificar en bajo riesgo, moderado riesgo o alto o muy alto riesgo, y dependiendo de esto, pues llevar pues a ciertas terapias cardioprotectoras, llamar a cardiología, discutir pues el riesgo de balance de riesgo pues de estos tratamientos cardiotóxicos en estos pacientes, ¿cierto? Y en estos casos, pues digamos que empezar el tratamiento, pero identificar pues, si requieren o no la valoración de cardiología con un cambio pues de la evidencia, ¿cierto? Principalmente pues acá con una clase 2B, ¿cierto? Siempre pues comunicar al paciente su riesgo. Entonces, ¿de dónde sale esta escala HFA-ICOS? Entonces, esta es un paper, pues que es como tal de posición de las sociedades de la HFA y de la Sociedad de Cardiología Internacional, y ellos lo que hacen es que proponen una estratificación de riesgo para ciertas terapias oncológicas específicas, ¿cierto? Entonces, ahí pues ponen las antraciclinas, ponen los inhibidores de HER2, las tirosinquinasas, ponen los inhibidores del BEF1, están también los inhibidores del RAF-MEK, y los de proteasoma, pues y todos los relacionados con mieloma múltiple. Y entonces ellos nos clasifican el riesgo a través de 6 proformas, ya vamos a ver cuáles son, y hablo comillas, ellos dicen que la evidencia para la definición del riesgo absoluto es limitada o ausente para cada factor de riesgo y para cada clase de medicamento. Por esto, basado en una discusión y opinión de expertos, el riesgo de toxicidad para cada uno de los grupos que ellos proponen, lo proponen como bajo riesgo menor del 2%, moderado riesgo entre 2 al 9%, un alto riesgo entre un 10 a un 19% y muy alto riesgo, más del 20%. Y ellos, los proformas que utilizan son el riesgo cardiovascular preexistente, cómo se encuentran los biomarcadores y se tomaron, los patrones demográficos y las patologías preexistentes, el tratamiento cardiotóxico previo y los factores de riesgo relacionados al estilo de vida. Entonces, ellos dividen los factores de riesgo en bajo, moderado, alto y muy alto, y dependiendo de cuáles factores tienen, los van a clasificar finalmente a nuestro paciente en muy alto, alto, moderado o bajo riesgo. Entonces, bajo riesgo van a ser pacientes que o no tengan factores de riesgo o que tengan un punto de los factores de riesgo moderados, que ya vamos a ver esto a qué me refiero, y los que son moderados, entonces son los que tengan riesgos moderados y que den puntos entre 2 a 4. Los de alto riesgo son los que tienen más de un factor de alto riesgo o mayor o igual a 5 puntos en moderado, y cuando tienen un factor de riesgo que sea de muy alto riesgo, se llamarían pacientes con muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, ellos, ¿cómo identifican esto? Digamos que para cada, esto es un ejemplo, no voy a mostrar todas las tablas, pero por ejemplo, para las antraciclinas, ellos ponen cuál es el nivel de evidencia del riesgo para cada uno de estos factores, según las proformas que ya vimos, ¿cierto? Y dependiendo de eso, entonces, van a tomar, según esos estudios de dónde lo tomaron, dependiendo de este nivel de evidencia, van a decir si son de muy alto riesgo, de alto riesgo, y son moderados. Si son moderados, lo dividen, si dan 2 puntos o un solo punto, ¿cierto? Y ya pues con esto, pues digamos que nos ayudaríamos a
clasificar a los pacientes. Se puntúa entonces dependiendo, como les dije en la diapositiva previa. Y hay algunos cambios, porque digamos que hay cosas similares entre las diferentes moléculas, pero hay algunos cambios, por ejemplo, si acá, por ejemplo, si estuvo expuesto a antraciclinas, si tuvo radioterapia en tórax o mediastino, si tuvo terapia de no antraciclinas, ¿cierto? Y esto va variando, ¿sí? Como pueden ver, por ejemplo, acá, cuando tú trastuzumab, si tuvo radiotoxicidad por trastuzumab, ¿cierto? Si tuvo antraciclinas previas, y la radioterapia si no cambia. Entonces, esto digamos que hay algunos que son similares para todas las moléculas y otros que cambian, ¿cierto? Igual es para las otras. Entonces, pues, algo que llama la atención acá es que es un paper de posición, ¿cierto? Y que no hay como tal una cohorte de donde derivan esto, ¿cierto? Han salido entonces estudios, obviamente después de que se propusiera esta escala, para intentar validarlo. Este es uno de ellos, en pacientes con CA de mama que fueran HER2 positivos, ¿cierto? Entonces, el objetivo de este estudio era investigar la tasa de crotoxicidad secundaria del trastuzumab para CA de mama en un estadio temprano y que fuera positivo para HER2 y evaluar el desempeño de la herramienta para la predicción de riesgo. Este estudio fue, ojo, retrospectivo. Recordemos que siempre en estas escalas debe ser prospectivo tanto la derivación como la validación. Los pacientes con CA de mama, entonces, que fueran con un estadio entre T1 a 4, N0 a 3 y M0, y que hubieran recibido tratamiento con trastuzumab como neoadjuvancia o adjuvancia. Y los pacientes que no estuvieran pues, dentro de estos dentro de neoadjuvancia o adjuvancia, lo retiraron, ¿cierto? O que fueran pues avanzados. Y el desenlace fueron los eventos cardiovasculares, como algo similar pues al MACE, un HFA-ICOS, como tal para ver cuál es la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, negativo y el ROC, ¿cierto? Entonces fueron 1094 pacientes, 931 con datos completos para clasificarlos según la HFA-ICOS, 43% fueron de bajo riesgo, 48% de riesgo moderado, 7.5 alto y 6% de muy alto riesgo. La sensibilidad como tal fue del 14%, muy baja, la especificidad fue del 93%, el valor predictivo fue bajo, el valor predictivo negativo fue alto y la curva ROC fue relativamente deficiente, pues hablando de un ROC de 0,56. Entonces vemos acá cómo las clasifican entonces en bajo riesgo, riesgo moderado o muy alto o alto riesgo y dónde presentaron estos pacientes como tal estos eventos cardiovasculares. Entonces vemos cómo los de bajo riesgo deberían ser por debajo del 2% y cómo acá 13% presentaron eventos cardiovasculares, moderado riesgo hasta el 10%, aquí 16% lo presentaron, y en alto, muy alto riesgo, pues que digamos sí son los pacientes que mayor riesgo tienen, ¿cierto? Por eso digamos uno preexistentemente ya lo sabe. Uno lo que debería intentar identificar son esos pacientes de bajo riesgo que no van a presentar pues eventos. Y acá, por ejemplo, ya cuando lo dividen según cómo lo puntearon, ¿cierto? Vemos como los de bajo riesgo con un solo punto de riesgo moderado era muy similar la cantidad de eventos que tuvieron a comparación, digamos que de lo que propone el score, que es que sea en bajo riesgo por debajo del 2%. Entonces, acá pues digamos que fue algo fue específico, o sea, útil para comillas rule-in, pero pues no serviría para un rule-out, ¿cierto? Que es como, pues digamos que nos genera pues como que malestar, ¿cierto? Con respecto ya a los inhibidores de la tirosinquinasa, entonces tenemos este estudio, el cual también deseaban pues identificar cuál era esta capacidad de la HFA-ICOS y lo comparaban con el score con pacientes con leucemia mieloide crónica. Entonces fue retrospectiva nuevamente, un único centro entre 2011 y 2018. Se compararon en pacientes que estuvieron tratados con inhibidores de tirosinquinasa por al menos un año y evaluaron el riesgo inicial cardiovascular con el score y con el HFA-ICOS. Lo dividieron en 4 grupos. En el grupo A1 y A2, ¿cierto? Que eran pacientes que muy alto riesgo, el inicial con SCORE, el segundo con HFA-ICOS y el B1, B2 en bajo riesgo o moderado y que fueran con el SCORE o con el HFA-ICOS. Fueron 58 pacientes, 26 mujeres y 46% estuvieron en alto riesgo según el SCORE, 54% según el HFA. En alto riesgo, 60% con bajo o moderado riesgo según el score y 40% el B2.
Entonces acá tenemos la tabla, vemos cómo entonces el score logró discriminar esos pacientes que presentaban eventos arteriales de progresión de la enfermedad aterosclerótica, ¿cierto? Que fue estadísticamente significativo en general, pero no identificó pacientes con isquemia miocárdica, pues no hubo diferencia entre los que tuvieron isquemia miocárdica o enfermedad vascular periférica, ¿cierto? Y como en este caso, al menos en esta población, de un estudio retrospectivo, sí logró identificar, separar estos grupos de riesgo, el HFA-ICO. Entonces, pacientes que presentaron isquemia miocárdica, enfermedad vascular periférica y la progresión de la enfermedad carotidia, pues que es por eco, ¿cierto? Y vemos cómo en general también hubo una separación, digamos, mejor de los pacientes con HFA-ICO, siendo entonces, en este caso, fue más sensible y menos específica a comparación pues, en el estudio anterior, teniendo en cuenta que es una población completamente diferente, ¿cierto? Entonces, si nosotros digamos que lo viéramos según pues, las guías JAMA, ¿cierto? Primero, pues no hubo una escorte derivativa y se ha intentado una escorte derivativa. Es decir, pues un nivel de evidencia que estaría más o menos en este rango, ¿cierto? Para las escalas de predicción clínica. Es decir, todavía falta mucho trecho para uno decir que se puede utilizar con tranquilidad el HFA, ¿cierto? Esto es lo mismo pues, que hemos hablado, ¿cierto? Sobre los hallazgos pues, de estos estudios con respecto al HFA-ICO. Ahora vamos a hablar sobre las recomendaciones. Vamos a seguir con las recomendaciones de prevención primaria. Entonces, recomiendan un EKG antes de iniciar una terapia oncológica, ¿cierto? Y recomiendan unos niveles basales, sea de troponinas y o de los péptidos natriurétricos previamente y si serán medidos durante el tratamiento para detectar enfermedad cardiovascular relacionada a la terapia oncológica, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que decir de esto? Entonces, este es un metaanálisis de troponinas y BNP, pues, o péptidos natriuréticos más bien para predecir la cardiotoxicidad en cáncer. Este era pues su objetivo. Los métodos, entonces, buscaron en PubMed, Cochrane, Web of Science y Wiley. Eran estudios que evaluaron pues, las troponinas convencionales o de alta sensibilidad y los péptidos natriuréticos en pacientes con cáncer hasta el 2018, noviembre, y el desenlace principal fue la disminución como tal de la FEBI y el desenlace secundario fue la elevación de los biomarcadores, ¿cierto? Entonces fueron finalmente 61 estudios incluidos, 28 con troponina I, 19 con troponina T, 4 con ambas, ¿cierto? 20 con péptidos, ¿sí? Ya vamos a ver entonces las tablas. Entonces, para la predicción pues, de disminución de la FEBI en troponina, ¿cierto? Entonces, vemos cómo el odds ratio fue por encima, pues digamos que cruzó el 1 y tenía un odds de 7, ¿cierto? En antraciclinas con una heterogeneidad moderada, en HER2 también con un OR significativo, pero con una heterogeneidad alta, ¿cierto? Y en antraciclinas más HER2 en una heterogeneidad baja, también OR significativo. En otros regímenes quimioterapéuticos, un OR alto, aquí raramente pues con una heterogeneidad baja, y en total una heterogeneidad alta, pero con un OR estadísticamente significativo, ¿cierto? También ya tenemos acá como tal los péptidos natriuréticos. Esto era más si se presentaban positivos o no. Cuando estaban con FEI deprimida o FEI preservada, vemos como en las antraciclinas, en la diferencia de medias estandarizada, esto lo que quiere decir es que cuando cuando hay diferentes mediciones en los estudios, intentan llevar a una estandarización de estas mediciones para intentar dar un punto, ¿cierto? Cuando tenemos por encima de 0.8 o por debajo de 0.8 es que uno habla de que es, digamos que hay una mayor asociación para X o Y cosas, ¿cierto? En las medias de diferencia estandarizadas. Entonces vemos como en las antraciclinas era más frecuente porque tuvieran esto elevado cuando tenían los FEBI deprimida, ¿cierto? Y ya cuando el resto, como todas estaban, digamos, como en este valor de 0, digamos, como entre tener FEBI deprimida o FEBI preservada, dependiendo pues los tratamientos. Y en el total, sí fue más relacionado a tener FEBI deprimida con una heterogeneidad alta.
Y como tal, para identificar una disminución de la FEBI, porque la anterior fue para ver si estaba con FEBI deprimida o no, y que predijeran una disminución de la FEBI, aquí ya con odds ratio vemos que todos cruzan el 1, ¿cierto? Entonces no hay pues como, aunque aparenta pues que fueran más hacia que realmente sí pudieran identificar un riesgo, ¿cierto? Pues todos fueron sí, no estadísticamente significativos y, ojo, fueron relativamente homogéneos, ¿cierto? ¿Cuáles son las conclusiones entonces? Que la evaluación de troponinas se correlaciona con el inicio de la terapia oncológica y con disminución de la FEBI, que hay mayor evidencia principalmente en antraciclinas inhibidores del HER2, que hay una heterogeneidad moderada y que la elevación de las péptidos natriuréticos se correlaciona con disminución de la FEBI en pacientes con antraciclinas. Y como tal, no parece que predijera una disminución de la FEBI, ¿cierto? Y esto que fue un desenlace que fue homogéneo. Ahora, ¿qué otras ayudas nos recomiendan? La ecocardiografía, ¿cierto? Entonces ellos nos dicen que utilicemos la ecografía como línea, como una primera imagen en estos pacientes con cáncer previo al inicio y nos recomiendan con un nivel de evidencia B, con una clasificación 1, de realizar una ecocardiografía 3D, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que decir sobre esto? Esto es uno de los estudios que ellos referencian. Es un metaanálisis donde buscan digamos que, los hallazgos en volumen telediastólico, volumen telesistólico y en fracción de eyección en los pacientes pues que se les realizó pues, eco 3D a comparación de resonancia magnética y también comparaban con eco 2D en los estudios que estaban disponibles. Fueron 23 artículos, 1.174 pacientes. Y como pueden ver entonces, pues esto es un diagrama de Bland-Altman. Esto lo que nos ayuda es, digamos, a comparar estas mediciones de un score diagnóstico, perdón, pues de una prueba diagnóstica, ¿cierto? Y cómo se comparan con la media de los pacientes, digamos que los pacientes que se les realizó la resonancia, o en esos pacientes que se les realizó la resonancia. Y además de comparar con la media, ellos nos dan un límite superior o un límite inferior, y cuando se pasa de ese límite superior e inferior, que generalmente son dos desviaciones estándar, nos va a decir, listo, esto se nos está yendo a un sesgo o está, digamos, relativamente homogéneo entre las dos pruebas, ¿cierto? Para uno decir, prefiero utilizar esta prueba, ¿cierto? Una prueba que es más barata, más disponible, es como para lo que utilizan. Entonces acá vemos cómo la media fue menos 19 mililitros en el volumen diastólico final, menos 10 mililitros en sistólico final y cómo había una variancia de más o menos 34 mililitros. Es decir, infraestimaba los valores telesistólicos y telediastólicos de estos pacientes. Y con respecto a la fracción de eyección, sí era muy similar, digamos que estaba muy cercano al cero y se había una variancia de más o menos del 18% con respecto a eco 3D y resonancia. Ahora, con respecto a eco 2D, eco 3D y resonancia. Entonces, como vemos acá, digamos que sí había, aunque era muy similar pues en el anterior, ambos pues digamos que infraestiman, digamos que esa infraestimación era un poco menos en los pacientes que utilizaban eco 3D versus la resonancia, comparándolo con el de eco 2D, ¿cierto? Pero, ojo con esto, la fracción de eyección, sí, digamos que no hubo tanta variación. Vemos cómo ambos estuvieron muy cercanos a la media, digamos a la media de la resonancia con la eco 2D, ¿cierto? Ahora, el problema es la disponibilidad de nuestro medio. Aquí digamos está mucho más disponible eco 2D, la eco 3D por ejemplo está en la Cardiovit, por ejemplo no está en el Zambi. Entonces son centros que pues que tienen digamos una alta trayectoria y que tienen los equipos y el software para poder hacer esta eco 3D. Primero, lo segundo es que sí, hasta ahora no se ha cambiado el valor, ¿cierto? Porque digamos que todavía no se ha podido codificar la eco 3D. Teóricamente va a valer más, pero en este momento ambas tienen un valor de aproximadamente 510.000, 520.000 pesos. Y esto es la variación de interobservador, que sí fue menor en la eco 3D. Listo. Ahora, hicimos esta valoración. Vemos pacientes que tienen alto riesgo y muy alto riesgo. Ellos nos proponen en esos pacientes que tienen alto riesgo y muy alto riesgo, con una recomendación 2A, una clase de recomendación 2A, dar medicamentos cardioprotectores, sean IECAS y beta bloqueadores, y de Raxosane para las antraciclinas.
y las estatinas. Esos son los diferentes estudios pues, que ellos proponen y que están pues, en la guía. Son diferentes RCTs, ya nos vamos digamos, a mostrar uno específicamente, pero vemos como todos en general, pues aquí tenemos uno que valoraba diferentes tratamientos de cáncer, otro pues antraciclinas más trastuzumab y la mayoría con antraciclinas. Vemos como en general todos disminuían la media de caída de la FEBI de manera significativa y también algunos pues lo medían con RR. Vemos por ejemplo acá el de Ractosano, que tenía un RR que era estadísticamente significativo en este metaanálisis, todos estos metaanálisis, ¿sí? Y también pues las estatinas mostraban un cambio pues en esa media de caída pues de la FEBI. Aquí tenemos entonces uno de esos metaanálisis. Realizaron una búsqueda en Medline, en BS, Cochrane, Clinical Trials, y hasta marzo de 2018 eran pacientes mayores de 18 años que tuvieron un seguimiento más de 4 años, que especificaron el tipo de quimioterapia que fueran respectivos. El desenlace principal fue el cambio de la FEBI de inicial a final, y los otros desenlaces secundarios fueron el cambio en el estrés longitudinal global, en los volúmenes diastólicos, pues, diastólicos y telesistólicos, y valores pues, que nos hablaban pues, de la diástole, ¿cierto? Fueron 1.984 pacientes con 17 estudios. Aquí pues están los que valoraron por ecocardiografía, los que lo valoraron por cardiología, por resonancia cardíaca, ¿cierto? Y vemos cómo esta media, este eso pues sería como el peso de la media de este cambio de la FEBI fue a favor de la cardioprotección en los pacientes que utilizaban estos diferentes medicamentos. Hay que tener en cuenta que aquí hay desde enalapril, espironolactona, carvedilol, metoprolol, bisoprolol, etcétera, ¿cierto? Por esta razón, pues, y probablemente por ser diferentes pacientes, nos da pues una heterogeneidad que es bastante amplia. Incluso se puede ver de manera visual cómo están, digamos, muy separados estos intervalos de confianza, por ejemplo acá, ¿cierto? Por ejemplo acá. Pero en sí, pues entonces lo que demostró es que hubo un cambio de diferencia de la media en 3.96% de la FEBI, ¿cierto? En disminución de esa caída entre los pacientes que utilizaban terapia neurohormonal contra terapia neurohormonal. ¿Cuál es el problema? Que obviamente pues, son estudios pequeños, que hay sesgo de publicación, que hay alta heterogeneidad y que pues como tal lo que estamos evaluando es algo que es subrogado, ¿cierto? Muy bien. Y esto es el de desraxosane, ¿cierto? Vemos que con respecto a los sesgos, pues solo habían algunos estudios que tenían, digamos que poca probabilidad o tenían pues sesgos bajos, ¿cierto? Y los otros pues eran muy digamos, llamativo, pues como que no se podía identificar bien esos sesgos que tenían, ¿cierto? Fueron 7 RCTs, 2 cortes retrospectivas, se buscó entre el 90 al 2019, y vemos entonces cómo ese riesgo relativo, ese RR pues para presentar eventos cardiovasculares, cómo fue menor, estadísticamente significativo y y relativamente homogéneo en los que utilizaron Deraxosane, ¿cierto? Tanto para falla cardíaca como para eventos cardiovasculares. Y pues eso es lo que ellos, pues, la conclusión, ¿cierto? Y obviamente pues hay que tener en cuenta pues, los sesgos de los estudios, que solamente 2 estudios no tenían, digamos, moderado o alto riesgo de sesgo. Ahora, ¿cómo nos recomiendan pues, el seguimiento? Entonces, esto es un ejemplo porque digamos que esta gráfica se repite con cada una de las moléculas de cómo se debería hacer. Entonces, depende del bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo. Tener en cuenta que aquí nos hablan de la clase de evidencia y miren cómo la clase de evidencia, y ya incluso vimos que hay algunos hallazgos, por ejemplo, en BNP que nos podrían, o en los péptidos, pues que nos pondrían a dudar, pero cómo entonces en los que tienen alto y muy alto riesgo, cómo nos recomiendan con una clase 1 realizar un seguimiento con cada ciclo de quimioterapia, que serían estos de acá, ¿cierto? Como en los que tienen alto riesgo hacer eco-TTs, por ejemplo, en el segundo ciclo, en el cuarto ciclo, en el sexto, en los 3 meses posteriores a los 12 meses, ¿cierto? Y cómo este seguimiento va disminuyendo y también va disminuyendo la clase de recomendación dependiendo de las moléculas que se utilizan, ¿cierto? Aquí un ejemplo pues del HER2, ¿sí? Vean que por ejemplo, obviamente,
la evidencia es mayor en antraciclinas. Por esa razón, por ejemplo, acá vemos como los péptidos y las troponinas pues, tienen una clase de evidencia 2A. Y finalmente, pues para hablar digamos, ese riesgo cardiovascular que tienen las moléculas, esto también se repite en la mayoría de las tablas de la guía, de cómo las moléculas que son, digamos, que teníamos previamente, por ejemplo, acá de primera generación el imatinib dentro de los inhibidores de tirosinquinasa, vemos cómo tenía menor riesgo cardiovascular, por ejemplo, en hipertensión, en fibrilación auricular, en falla cardíaca, en hiperglicemia, en esos derrames pericárdicos o pleurales, ¿cierto? Y cómo estas nuevas generaciones llamativamente tienen mayor riesgo cardiovascular que, los anteriores, ¿cierto? Y esto es relativamente similar en las otras tablas, por ejemplo, en la de mieloma, ¿cierto? En los inhibidores del BEF1, ¿sí? Aquí, pues, obviamente, tener en cuenta que en los inhibidores de la tirosinquinasa, pues, se hace el seguimiento porque el tratamiento es continuo, entonces depende, pues, del riesgo cardiovascular de nuestro paciente y depende, pues, de las moléculas, ¿sí? Y como en ciertas moléculas, por ejemplo, en las anteriores vimos que no había que hacer EKGs de seguimiento, solo un EKG inicial, pero como, por ejemplo, el nilatinib y ponatinib, que puede prolongar el QT, como ellos nos recomiendan realizar un EKG más frecuentemente en estos pacientes, ¿cierto? Y también con una clase 2B, la realización pues de mano, pues de presiones entre brazo y pierna, ¿cierto? Y la relación pues para poder identificar pues este riesgo aterostrombótico de estas moléculas, obviamente clasificación 2B. Y ya finalmente para ir avanzando en la charla, entonces, ¿cuál es el diagnóstico, el manejo de la toxicidad aguda y subaguda y en el tratamiento oncológico, ¿cierto? Entonces vamos a hablar principalmente de las antraciclinas y inhibidores del HER2 y la miocarditis dada por los inhibidores del checkpoint, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar esta toxicidad? Entonces la vamos a clasificar como asintomática o sintomática, ¿cierto? De falla, hablando específicamente de falla cardíaca, y la sintomática la clasificamos en leve, moderada o severa. La leve son los pacientes que tienen una FEBI mayor del 50% y que tienen una disminución del estreno longitudinal global, ya vamos a ver como la evidencia de esto, de su basal y que tengan aumento de los biomarcadores. En la moderada es que tengamos una caída del 10% de la FEBI, de la basal del paciente y que llegue a 40-49%, o que sea una caída menor del 10% del basal, pero que se encuentre en este valor entre 40 y 49 y que además se adicione tener o peptidos elevados o un estrés longitudinal con un cambio del 15% del basal. Y la grave en asintomática es cuando tiene una FEBI por debajo del 40%. Y ya los sintomáticos lo diríamos en muy grave, grave, moderada o leve, muy grave, requiriendo pues como hospitalización con UCI, con soporte ionotrópico, grave, que requiere únicamente hospitalización, moderada, que necesita la intensificación de la terapia médica, y leve, que sea simplemente unos síntomas leves y que no requiera pues como una intensificación de la terapia, obviamente teniendo acá todo esto en pacientes que ya tienen síntomas y signos de falla cardíaca. Entonces acá tenemos sintomáticos y asintomáticos, vemos que entonces esta es la forma en que ellos nos proponen que lo dividamos, y esto es lo que vamos a hacer según la terapia, la estrategia oncológica, ¿cierto? Entonces los que son leves, podríamos continuar el seguimiento y continuar el tratamiento oncológico y estar pendientes. Si hubo esta elevación, que es como lo clasificaríamos como leve, ¿cierto? Es, el uso de IECAS o ARAS y de beta bloqueadores. Si solo son efectos natriuréticos, sería utilizar con una clasificación 2B estas moléculas y con una clasificación 2A estas moléculas cuando tenemos elevación pues, del strain, ¿cierto? O elevación de las troponinas. Con respecto a la severa o moderada, ¿cierto? Debería de interrumpir con una clasificación 1A el tratamiento oncológico y esto significa llevarlo pues como a una charla multidisciplinaria para poder ver pues, cómo se va a continuar el tratamiento, por cuánto tiempo se va a interrumpir. Y ya en los sintomáticos, la leve, ¿cierto? También nuevamente una valoración multidisciplinaria y ver si se interrumpe o se continúa intensificando la terapia médica de la falla cardíaca según las guías actuales, y ya cuando son muy graves o moderadas, pues también discontinuar o interrumpir de manera
digamos, por un cierto momento, pues esta terapia oncológica y llevar a una relación multidisciplinaria para ver en qué momento pues se debería de continuar pues o reiniciar pues, la terapia, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un ensayo clínico, este es un ensayo clínico donde querían identificar el manejo dependiendo según el strain longitudinal en pacientes con cáncer y que tuvieran terapia cardiotóxica, ¿cierto? Y que tuvieran un potencial riesgo de presentar cardiotoxicidad, ¿cierto? Este era pues como el objetivo. Los métodos y los pacientes eran un ensayo aleatorizado abierto, multicéntrico, en pacientes tratados con antraciclinas más un factor de riesgo de falla cardíaca. Ellos pues los factores de riesgo era pues obesidad, FA, haber tenido pues el, hipertensión, diabetes, ¿cierto? Y otros. Entonces, si tenían esto, eran aleatorizados y dependiendo si tenían un cambio del strain longitudinal mayor de el 12% o un cambio del 10% de la FEBI, ellos iniciaban esta terapia médica, pues principalmente pues, con IECAS y ARAS, ¿cierto? El desenlace fue la diferencia de la FEBI a un año y los secundarios eran tener como esta toxicidad cardiovascular que ellos lo definieron como que fuera asintomática más una caída del 5% de la FEBI o asintomática más una caída del 10% de la FEBI, ¿cierto? Los resultados, entonces, fueron 307 pacientes de 54 años la media, con una variancia de 12 años, la mayoría mujeres, el 87% eran HER2, por lo tanto, probablemente ellos no lo ponen, pero probablemente tenían tratamiento con trastuzumab y en los factores de riesgo iniciales, 29% hipertensos, 13% diabéticos, 29% dislipidémicos, 29% exfumadores, ¿cierto? Ellos, entonces ya vamos a ver aquí las tablas, vemos entonces acá como el cambio de la FEBI fue muy leve, ¿cierto? Hubo una diferencia de 1,5% ¿sí? De diferencia entre la FEBI en los pacientes que empezaron el tratamiento guiado con el estrés longitudinal y los guiados por extracción de acción. Hay algo también importante y es que ellos, digamos, preferiblemente lo hacían con eco 2D, pero también se encontraba pues la eco 3D, pero preferiblemente se hacía con eco 3D, si no está disponible con eco 2D, ¿cierto? Ahora, cuando compararon esta disminución de la FEBI en pacientes con eco 3D únicamente, se dieron que hubo una diferencia importante, digamos, de los que se dio con strain de 2,9% contra el 9,1%. Y finalmente, pues si los IECAS o ARAS en los pacientes con cardiotoxicidad para la seda de mama, ¿cierto? Esto pues fue un metaanálisis, ¿sí? Algo bueno es que vieron RCTs, que todos eran pues de buena calidad y vemos como también, aunque con cierta heterogeneidad algunos, ¿cierto? Favorecían el uso de IECAS, ¿cierto? Principalmente para ese cambio de la FEBI, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá, esto que fueron los desenlaces cardiovasculares, pues cruzó el 1, ¿cierto? Y sí tenían mayor hipotensión estos pacientes, aunque cruzaba el 1. Y ya para finalizar, la miocarditis por inhibidores del checkpoint se va, digamos, a diagnosticar es o con biopsia o con una troponina elevada, más un criterio mayor, que principalmente es que tengan los criterios de Lake-Lewis para miocarditis en la resonancia o menores que tengan un síndrome clínico que es compatible, una taquicardia ventricular, una disminución de la FEBI o que tengan otros hallazgos como miocitis, miopatía, ¿cierto? Y se clasifican fulminante o no fulminante, principalmente esto depende de cuál es la estabilidad clínica y eléctrica y si es refractaria a esteroides o no, y finalmente se ve si responde completa o de manera parcial, ¿cierto? Eso es importante, ya que entonces pacientes donde sospechemos que tienen una miocarditis y la confirmemos, se debería utilizar de manera temprana dosis altas de prednisolona. Entonces vamos a ver cuál es la evidencia. Entonces este es un estudio que fue un estudio retrospectivo, multicéntrico, donde ellos identificaron pacientes pues, con miocarditis por checkpoint y el desenlace principal fue el MACE, lo dividieron en tiempo por debajo de 24 horas para inicio, 72 horas y más de 72, y las dosis, entonces vemos cómo los pacientes que empezaron de manera temprana, por debajo de 24 horas, más dosis altas, fueron los que menor presentaron el MACE, que es esta línea de acá inicial, versus los que tenían
combinaciones que fueran más de 72 horas o más de o dosis bajas, ¿cierto? Y finalmente, ya para terminar la charla, vemos acá los porcentajes de las recomendaciones, vemos cómo fueron 266 recomendaciones, cómo aquí tenemos estos porcentajes y cómo es, digamos, llamativo cómo la clasificación de 1, ¿sí? Por ejemplo, en 1 la gran mayoría fue C, ¿cierto? Y también en las 2A y 2B la gran mayoría fueron C. Entonces, llamándonos la atención y teniendo en cuenta de que todavía falta mucha evidencia, digamos, en este campo. Espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias y estoy pendiente, digamos que del doctor Carlos Atencia, del doctor Santiago Giraldo y el doctor Michael de sus apreciaciones. Muchas gracias. Excelente presentación, Juan, muy bien. Vamos a darle paso a los comentarios del oncólogo y el cardiólogo invitado, el doctor Santiago Giraldo y el doctor Michael Zapata. Si pueden activar desde UDA la voz para estos dos asistentes. Gracias. Aló, aló, ¿me escuchan? Hola, profe, sí, Aló, aló. perfectamente. Bueno, Juan. Bueno, mi nombre es Santiago, yo soy cardiólogo y a mí me invitaron a participar en esta actividad. Yo hice una invitación extensa a mi compañero Yesid, por si él está ahorita por acá, para que también nos dé sus percepciones y por si Yesid es Saavedra y por si es del gestor de la UDA le pueden activar el micrófono también. Eh, que sin duda Jessy es la persona que más pacientes ve de cardio-oncología aquí en el Pablo Tobón. Digamos que él dirige el grupo de cardio-oncología del Pablo y serían muy valiosas sus apreciaciones. Entonces, primero, Juan, yo empezaría. Primero, felicitaciones, pues, yo creo que la presentación fue impecable y yo quería Gracias, profe. resaltar algunos ítems que mencionaste a lo largo de la charla y el primero es que ¿por qué se demoraron tanto para crear una guía de cardio-oncología? Es la primera pregunta que uno se hace, ¿cierto? En el 2016 la Sociedad Europea tenía un consenso, de hecho fue un consenso de expertos, pero hasta 6 años incluso tardaron después de ese primer consenso en el 2016 en crear una primera guía, es la primera guía que se publica de cardio-oncología. Y yo creo que la respuesta va en la tabla que pusiste al final. Y es que tenemos unos vacíos enormes en la evidencia de cómo tratar a esos pacientes. Eso no quiere decir que uno no deba intentar aproximarse de la mejor manera a la intervención, al seguimiento, al monitoreo, pero sin duda hay vacíos muy grandes en la evidencia en el manejo de los pacientes con cardiología y por eso que eso explica por qué esta es la primera guía que una sociedad europea, ustedes saben que los europeos son animados para escribir en cardiología y cada 2 meses hay una guía nueva de algún ítem, pero en esta se demoraron mucho y a pesar de ello, miren que la mayoría de recomendaciones que ellos aportan son recomendaciones C o basados en estudios de baja calidad metodológica o en recomendación de expertos. Entonces es como el primer mensaje a ofrecer. Segundo, yo creo que reconociendo entonces que en cardio-oncología aún hay brechas grandes en el abordaje de los pacientes, esto no quiere decir que no deba someterse al paciente a un análisis juicioso. Y yo creo que es interesante la escala que propone la Sociedad Europea del HFI pues, para la estratificación del riesgo de los pacientes. Yesida ahorita, si está por allí, él nos podrá contar la experiencia que ha tenido en el hospital, porque aquí en el hospital estratifican el riesgo de cardiotoxicidad basado en una escala clínica de la Clínica de Mayo. Es decir, usan un puntaje diferente que, que usa unas variables similares, la dosis acumulada en traciclinas, las comorbilidades basales del paciente, la FEBI basal del paciente. Pero digamos que otras sociedades, ejemplo los americanos, en especial Clínica Mayo, tienen un puntaje de riesgo diferente y estos proponen entonces en esta guía europea usar esta estimación del riesgo, que digamos que es interesante. Ya vimos lo que mostraste, los problemas de la validación de la escala, ¿cierto? Sí. Aún, digamos que incluso en la misma escala en la que basan muchas de las recomendaciones y de las terapias a seguir, hay dificultades en que la escala discrimine bien el riesgo de los pacientes y posiblemente entonces eh, habrá que refinar la escala. Ya conocemos algunos factores de riesgo, pero posiblemente nos falta identificar por completo quién tiene bajo riesgo, quién tiene un riesgo intermedio, quién tiene un riesgo alto de hacer cardiotoxicidad y posiblemente, creo yo, de ahí parte porque múltiples de las terapias que han intentado ofrecer en ocasiones han sido infructuosos.
Es decir, hay ensayos clínicos para prevención primaria en cáncer de mama temprano que serán tratados con antraciclinas y trastuzumab, por ejemplo, en el ensayo PRADA, que les daba o beta bloqueadores varados. Dicen, ¿por qué fallan tempranamente en prevención primaria para prevenir en algunos ensayos clínicos el desarrollo de cardiotoxicidad? Posiblemente es la selección del riesgo del paciente. Quizás si en algún momento lográramos identificar bien este paciente que tiene alto riesgo de desarrollar disfunción ventricular antes de que la presente, quizás podríamos saber en qué población específica estas intervenciones podrían ser útiles. Ahora, ¿ellos qué recomiendan? Si usted tiene por esta escala un alto riesgo de cardiotoxicidad, de disfunción ventricular, pues posiblemente con un bajo grado de recomendación, inicie incluso preventivamente un IEC, un ARA2, un beta bloqueador, intentando tener estos desenlaces. Entonces, desde la misma escala de predicción de riesgo, digamos que ya mostraste cómo hay problemas en la validación y yo creo que eso explica por qué algunas terapias han fallado en demostrar la eficacia de algunas intervenciones como prevención primaria antes de que ocurra la disfunción ventricular en algunas poblaciones. Eh, Eso como la escala inicial. Si Jessy nos quiere decir algo sobre qué opina él entre esta escala y la escala de Mayo Clinic, que yo sé que él usa y tiene experiencia en el uso, yo se lo agradecería. No sé si está por aquí cerquita. Hola, ¿cómo están? No sé si me escuchan. No, profe, sí, perfectamente. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación y qué bueno pues, que desarrollen este tema de cardiooncología. Es que en el hospital tenemos una iniciativa que es una clínica de cardiooncología y bueno, tenemos varios pacientes. Pues que yo tengo varios comentarios, pero respondiendo específicamente a lo que pregunta Santiago, hay diferencias importantes entre la escala de Mayo que fue publicada en el 2014 y esta, y se basa en varios factores, y es el tipo de, digamos que la escala de Mayo se basa en unos factores de la quimioterapia y en unos factores propios del paciente. Y la quimioterapia a su vez la divide en si es de alto riesgo o bajo riesgo, según lo que se conocía hasta ese momento, insisto en que fue publicado en el 2014, y unos factores o antecedentes del paciente, el género, la edad, si tiene antecedente de cardiopatía o no, y de acuerdo a eso nos establece. Si uno es estricto es bastante similar, pero esta nueva escala propuesta puede ser un poquito más específica según los ítems a considerar. Algo muy importante a tener allí es que no son escalas comparables por varias razones. Y la primera de ellas es, y pues yo creo que el oncólogo ahorita nos puede decir, es que uno de los problemas grandes de la cardiooncología, y si ustedes se fijan, el doctor centró su charla en las antraciclinas y probablemente en el trastuzumab, que son, pues, digamos, como los dos tipos de medicamentos que dieron pie a la cardiooncología. Nuestro problema en la actualidad es que tenemos una infinidad de moléculas nuevas y tenemos diferentes perfiles de cardiotoxicidad. ¿A qué va este comentario? A que estas escalas no siempre reflejan el perfil de cardiotoxicidad real. Entonces yo los invito, pues, a quien le interese el tema, por ejemplo, mirar la escala de la clínica Mayo del 2014. Si ustedes se dan cuenta, muchos de los medicamentos actuales no estaban contemplados dentro de este porcentaje. ¿Por qué? Porque muchos pues, no se habían validado o apenas se están usando pues como de forma más frecuente y por lo tanto apenas estamos conociendo la escala de cardiotoxicidad. Entonces yo creo que esta puede ser una escala valiosa. Una cosa, digamos, es que desde la perspectiva epidemiológica hasta el son de hoy y digamos como en cáncer puede que se dificulte. Digamos que nosotros en cardiología estamos muy acostumbrados a los ensayos clínicos de muy alta calidad y de mucha rigidez metodológica, pero en cardiooncología yo creo que probablemente por el tipo de población y por los desenlaces que se miran, probablemente no vayamos a lograr una evidencia de tal magnitud. Entonces son escalas similares que yo creo que conjugan algunos factores similares, pero esta parece ser un poquito más amplia en los factores a considerar. Y otra cosa interesante es que esta escala, de acuerdo a un único factor, puede ubicar al paciente en alto riesgo o no. Y eso es una cosa diferente a la escala de la clínica Mayo, porque tal vez exceptuando si usted iba a recibir quimioterapia de muy alto riesgo, tenía que tener una serie de factores. Entonces puede que esta escala nueva nos permita ubicar más factores, más pacientes, perdón, en la escala de riesgo, como con un seguimiento más estricto.
Cabe resaltar también que esa escala que mencionaba Santiago de la clínica mayor tampoco ha sido muy validada en otras poblaciones. Entonces, digamos que se replica, o mejor, se repite el mismo fenómeno de esta escala actual y es la aplicabilidad externa de la misma. Bueno, muchas gracias por todos sus comentarios muy valiosos. Bueno, atención, me voy a robar los últimos 2 minutos. Michael Zapata, oncólogo. Entonces, bueno, Gracias. Primero, gracias por la presentación. Lo que decía Santiago al inicio, que una guía de cardio-oncología pues, se había demorado en actualizarse, porque digamos históricamente hemos hablado nada más de cardiotoxicidad, al que se expone a antraciclinas y a trastuzumab. Y ya hay un montón de chichas que le ponemos que los pacientes se exponen más tiempo y apenas estamos viendo la toxicidad. Entonces, en cuanto a antraciclinas, que si bien la guía sigue siendo muy basada en pacientes que van a recibir antraciclinas, digamos, hay pacientes que sí o sí deben recibir antraciclinas y gracias a Dios eso son la minoría de los pacientes. Sarcoma, por poner un ejemplo. Y en cáncer de mama, digamos que hay esquemas modernos que uno permite evitar la antraciclina. O sea, hay pacientes que inclusive usted puede no darle antraciclina. Entonces, eso puede alterar un poco la incidencia de la cardiotoxicidad por antraciclina. Inclusive, mucha de la evidencia que vos mostraste vienen de series de casos, la parte observacional, de épocas donde uno daba 6 ciclos de doxorubicina, que para términos prácticos son más de 350 miligramos metro cuadrado y ahorita no pasamos de 240, o sea, damos menos. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo importante, digamos, de la guía nueva? Y es que ya no salimos de simplemente causamos falla cardíaca, también alteramos el ritmo, y por qué no, hasta causar eventos autoinmunes en el miocardio, como en el caso de las miocardiopatías. Y por otro lado, hablando de los inhibidores de tirosinquinasa, ahí pones el ejemplo principalmente de la leucemia mieloide crónica, pero ya hay un montón de pequeñas moléculas que los pacientes pueden pasar 2, 3, 4 o mucho más años de exposición y la toxicidad la vamos a ver de manera crónica. Entonces, eso es primero, pues, que es importante la guía, que al menos ya dice, oiga, hay más cosas que dan cardiotoxicidad para estar pendiente. La escala es muy buena para saber quién tiene riesgo. Yo las medidas preventivas sí las uso, así la evidencia sea muy poca, pues es usar el IECA. Es más, les voy a poner un escenario clínico que es muy frecuente. Pacientes sin falla cardíaca con disminución del strain, que debe seguir en quimioterapia. No hay ensayos clínicos que nos digan cuál es la mejor intervención farmacológica a un simple strain disminuido por quimioterapia, que puede ser antraciclina o trastuzumab. Entonces, eso nos ha ayudado a que toca adaptar de lo que ustedes hacen de otras etiologías. Bueno, yo creo que paro ahí porque nos cogió la noche y pues muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias por todos sus comentarios. Bueno, yo quería hacer el último comentario. Bueno. Dale. El último comentario, pues digamos, una cosa muy importante es que la valoración cardio-oncológica y la cardio-oncología nunca están diseñadas para suspender ni quitar quimioterapias, y eso tiene que quedar más claro. O sea, la valoración cardio-oncológica nunca o pocas veces dictaminará que una terapia deba suspenderse porque está en juego la vida del paciente, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante. Creo que el mensaje grande es que es la búsqueda de la optimización de los factores. Y por ejemplo, yo creo que ahí es donde juega mucho el papel de los médicos de atención primaria o de los médicos internistas o de quienes no tengan tanto contacto con estos pacientes. Y es que, digamos, uno de los apartados que siempre se resalta en la cardio-oncología es la búsqueda de los otros factores que están agudizando o facilitando la manifestación cardiovascular. Entonces, digamos que gran parte del ejercicio que nosotros hacemos cuando vemos a nuestro paciente en cardio-oncología la primera vez es la búsqueda de esos otros factores. Entonces, mirar qué otros factores están contribuyendo a la disfunción ventricular, si es que mi paciente tiene una hipertensión mal controlada, si es que tiene una arritmia mal controlada, etc. Yo creo que eso es fundamental para todos los médicos que estén involucrados en la atención de pacientes oncológicos, y digamos que eso es fundamental. Y lo otro es recordar, y yo creo que aquí voy de cuenta con el doctor Michael, y es que en la actualidad hay muchísimos medicamentos, y yo insisto con un comentario que hice ahorita, que no están contemplados en esas escalas de riesgo. Por ejemplo, los medicamentos para la LLC,
los inhibidores de la tirosina de Bruton. Eso ya se sabe el perfil de cardiotoxicidad que tiene y no es disfunción ventricular, es aumentar el riesgo de fibrilación auricular y hipertensión. Y esos no están contemplados dentro de los esquemas. Entonces el llamado es a que más que la aplicación de las escalas es una cosa, y yo le digo, por ejemplo, a Santiago, a los estudiantes que están conmigo, casi que cada paciente de estos a mí me obliga a estudiar cada molécula, porque todas tienen un perfil muy heterogéneo. Entonces yo creo que es más el llamado a, más que aprenderse la escala, solo aplicar la escala, buscar los factores añadidos que tenga cada paciente y entender que esto es un área de conocimiento continuo y que apenas se está construyendo. Entonces uno todavía se basa mucho en los reportes de casos, en los estudios post-marketing y todo eso.